y renuncio el 12 de noviembre y para el 12 de diciembre yo había duplicado mis ingresos. Lo que a mí me pagaban en el ayuntamiento, yo los dupliqué. Ahorita ya estoy en una etapa donde yo gano 3 veces lo que ganaba en el ayuntamiento y con menos horas de trabajo. Qué alegría, Mirna, poder conectar aquí contigo. Estoy muy feliz de poder hacer este espacio para hablar sobre lo que es nuestro programa de Monetiza dentro de la incubadora de coaches del reino, pero también para que todas esas mujeres que te necesitan a ti puedan encontrarte, puedan saber más sobre lo que tú estás haciendo. Así que me encantaría que tú me puedas contar un poquito quién realmente es Mirna. Mira, yo empiezo por la parte más esencial dentro de mí. Soy una esposa desde hace 37 años. Tengo hijos, soy madre, pero también soy abuela, también soy escritora, soy conferencista y amo platicar y enseñar. Y bueno, tengo 5 libros publicados ahí en Amazon. Y yo empecé trabajando con mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar. Yo empecé a través de una asociación civil tratando de ayudar a las mujeres, tratando de rescatarlas de situaciones de violencia y descubrí que primero que la falta de dinero es uno de los motivos más grandes de la violencia intrafamiliar. Y segundo, que muchas mujeres se quedan ahí porque no tienen cómo salir adelante, cómo van a mantener a sus hijos. Entonces de ahí surgió la idea de ayudarlas. Primero yo les daba talleres de emprendimiento de lo que yo sabía hacer. Entonces yo sabía cortar pelo y les enseñé cosas de estilismo y sabía cocinar y les enseñé a hacer banquetes y repostería y me gusta la bisutería, es un hobby y les enseñaba, ¿no? Y luego ya que estaban haciendo eso me decían, ¿y cómo lo vendo? Entonces empecé a darles clases sobre cómo vender su talento. Y por ahí empecé en el mundo del emprendimiento y tiempo después, pues esto me llevó a contactar con muchas mujeres, a hacer un ministerio de mujeres que de alguna manera pues estaban en situación vulnerable, ya fuera por la violencia y algunas se sumaron, no tenían violencia, pero tenían pobreza y querían salir avante y así empecé y he transformado muchísimas vidas en los últimos 20 años que llevo con este ministerio. Oh, maravilloso, me encanta. Así que tenemos una cosita ahí en común y es ese deseo de poder ayudar y servir y darle a otros de todo lo que Dios nos ha permitido a nosotras poder lograr, ser y alcanzar. Pero cuéntame, Mirna, ¿cómo se veía tu negocio en ese momento antes de comenzar a trabajar con nosotros? Bueno, la realidad es que yo no tenía un negocio. Esto que te hablo del emprendimiento me llevó a que el ayuntamiento me buscara y me abriera las puertas dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo de mi ciudad. Y me invitaron a participar, me dijeron, lo que usted hace por fuera y que nadie le paga un peso, venga si nosotros le damos un salario. Y entonces así empecé, yo estaba ahí, ya tenía algunos años en el ayuntamiento y todo lo que yo hacía por fuera lo hacía gratuitamente. Seguía enseñando a la gente a hacer negocios, seguía enseñando a la gente también a trabajar en su sanidad interior, porque también es otra parte importante de mi ministerio, pero todo era gratuito, ¿eh? No cobraba nada. Dentro del ayuntamiento me fui primero especializando en emprendimiento, pero luego llegué a tener una jefatura de desarrollo de MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces fui abarcando mucho más, pero pues todo era con un salario muy mínimo y no tenía ingresos adicionales. Para mí, el parteaguas de todo esto es un día que se acerca una mujer de las que yo había estado entrenando y venía con un regalito a darme las gracias porque gracias al entrenamiento que yo le había dado, a cómo yo la había acompañado y todo, ella estaba facturando 6 cifras. Y yo me impacté porque yo dije, yo no
yo no facturo tal cantidad y no tengo formas de escalar porque mi salario siempre va a ser el mismo. Y eso me llevó primero a tener una crisis dentro de mí. Me sentí primero como medio devaluada, aunque yo sabía que no era eso, porque lo que yo le había enseñado la llevó a ella a ese punto. Entonces dije, dentro de mí hay algo que necesito capitalizar. Y luego dije, bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué sigue aquí? Lo cierto es que como sí me dolió, sí fue un impacto para mí, hice lo que acostumbro a hacer, lo llevé al altar, lo oré, estuve ayunando y en el ayuno lo estuve clamando a Dios y ahí tuve revelación, aunque parezca algo poco común o insólito, Dios me llevó a la computadora, me dijo, abre Google, lo abrí y me dijo, teclea estas dos palabras. Y tecleé esas dos, es más, era una palabra, el signo de más y otra palabra, y eso que yo tecleé me llevó a tu página. Así fue como yo llegué. Cuando yo veo la página, yo digo, ella es la Mirna del futuro. Me identifiqué, yo no hallaba cómo unir la parte de negocios con la parte espiritual que tanto amo, y eso fue lo primero que a mí me atrajo. No lo había visto como un negocio, yo simplemente lo había visto como una necesidad y nunca pensé que se pudiera juntar. Entonces, cuando yo llego a tu página y lo veo todo, literal fue Dios mostrándome el mapa y diciendo, sí se puede y tienes llamado para esto y ahora vas a conectarte con ella. Y lo primero que me conecté dentro de todo fue la bóveda secreta, que no me acuerdo ni por qué, creo que la tenías ahí de venta, no sé. Y cuando yo me conecto con la bóveda secreta, pues empieza la relación, tú sabes, compras algo y pasas a la base de datos, te llegan los correos y empiezan los correos a trabajar en mí. Cada correo que yo recibía, yo decía, yo soy esta persona. Esta es la verdad, no lo que estoy viviendo. Y yo quiero más de esto, y yo quiero más de esto. Entonces dije, no, yo necesito ya salir de aquí, cambiar la mentalidad y empezar mi negocio. Y así fue como me topé contigo. Wow, esas son las cosas que hace Dios, las cosas maravillosas. Y sabes algo, Mirna, muchas veces Dios nos da, como en inglés decimos, un slap in the face, como un bofetón que te vire la cabeza, la cara al revés, de eso despertar. Y no sé, no lo siento que haya sido de parte tuya como una envidia o te ayudé y mira dónde yo estoy, sino como que a reaccionar. Mira todo el potencial que tú tienes y dónde tú te encuentras ahora. Entonces, ¿qué realmente tú sentías en ese momento antes de comenzar a trabajar conmigo que era lo que te estaba frenando para tener el nivel de ingresos que tú deseabas? Porque está la parte tuya profesional, pero está la parte tuya como pastora, como ministro, como líder eclesiástica, como emprendedora en una manera de, si lo podemos decir, porque eso es lo que tú estabas haciendo. Así que cuéntame, ¿verdad, Mirna? ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a esa llamada de claridad para el programa de Monetiza? ¿Y cuál fue tu experiencia y qué te hizo decir que sí para ese programa? Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me pasó, yo no sé si le pasa a todas, Yasmin, pero cuando estábamos platicando tú y yo en esa llamada, yo me sentí como que era transparente ante ti. Es más, recordarlo ahorita me vuelve así como a conmover. ¿Cómo puede ser que soy una persona muy cuidadosa de lo que hablo, de lo que digo y todo, pero era como si tuvieras rayos X y estuvieras viendo los puntos vulnerables, no solamente en el tema del negocio, sino de mi vida? Porque esto iba más allá. No era solamente hablar de mi necesidad de ver cómo creaba un negocio y cómo lo podía conectar con Dios.
Esa era la parte más superficial. Yo sentía como que tú me conocías de toda la vida y que me estabas entendiendo lo que nadie antes me había entendido. Porque yo esto lo platiqué muchas veces antes, en mi casa, con mi esposo, con mi hijo, de repente con alguna amiga, etcétera, pero nadie me entendía porque como que lo común es separar el negocio del llamado, como que no se puede conjuntar, etcétera. Entonces, eso a mí me llevó a tener frustración, me llevó muchas veces a dudar de mí misma, de repente a sentir culpa porque me emociona mucho ayudar a la gente en temas de negocio, de emprendimiento, de que tengan dinero, eso me encanta. Me gusta ayudar a la gente ahí, pero luego sentía culpa porque pues tengo el llamado, las almas y todas estas doctrinas que luego uno recibe, ¿no? Entonces, cuando estaba en esa llamada, yo me sentía así como transparente, que me estabas entendiendo y al mismo tiempo que podía confiar, no sabía a dónde iba a parar la llamada, pero podía hablar desde la verdad, desde mi realidad, con honestidad, con integridad, sin temor, ni a ser juzgada, ni a nada. O sea, me sentí en un ambiente súper bien. Y cuando ya empiezo a escuchar lo que estabas proponiendo, yo encontré, en ese momento yo encontré como que la clave de todo. Yo había tomado muchos cursos. Para yo poder enseñarlas a ellas, yo tomé cursos, pero yo nunca los había aplicado porque para mí no quedaban claros. Y era como tener muchas piezas de rompecabezas, pero a veces ni eran del mismo rompecabezas. O sea, eran tantas piezas que ya ni sabía si pertenecían o no. Entonces tenía toda esa confusión y esa sola llamada me dio la claridad para darme cuenta que necesitaba orientación, necesitaba enfoque, necesitaba claridad. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, y todavía hasta el día de hoy, que para ayudar a otros yo no batallo nada, pero para yo avanzar, luego me pierdo un poco. Entonces, el saber que iba a contar con alguien que me iba a ayudar, pues bueno, para mí fue así como, no sé, encontrar la perla que traía perdida. Y lo disfruté mucho, disfruté la llamada, me quedé llena de esperanza y también me quedé con una, no sé si la palabra correcta es esta, pero con una gran expectativa, que no era un curso más, que no era un recurso más que iba a pagar, que esto era un parteaguas en mi vida grandísimo, así lo sentí en el momento y hasta el día de hoy creo que así ha sido. Me encanta, de verdad, me encanta poder escuchar esto. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? De diferentes maneras anteriormente, pero es lo que tú dices, todas nosotras, por más inteligente, por más llamado, por más dotada que estemos, necesitamos siempre a alguien que nos pueda guiar, alguien que nos pueda mostrar de forma tangible nuestro futuro, que nos pueda llevar de la mano y nos diga, este es el proceso, evita esto, haz esto, que estemos ahí. ¿Por qué? Porque somos inteligentes para ayudar, para servir, para ministrarle a otros, para impulsarlos, pero nosotros también necesitamos. Jesús, siendo el maestro por excelencia, necesitó a alguien que lo ayudara a llevar la cruz al Calvario. Todos nosotros necesitamos a ese alguien. Así que, mira, cuando llegó el momento de tomar la decisión, ¿verdad? Para unirte al programa de Monetiza, construye tu negocio de coaching en 90 días. Cuéntame qué miedos o dudas o objeciones tuviste que quizás vencer en ese momento para poder dar ese paso de fe con todas. Fíjate, Yasmin, que lo cierto, esta es una cosa que a mí me pasó, yo no sé si a todo mundo le pasa, pero yo no sentía miedo. O sea, yo decía, este es el programa que yo ocupo. Yo no tuve dudas ninguna, yo estaba convencida. Yo no tenía objeciones, pero tampoco tenía el dinero. O sea, yo decía, esto
es lo que quiero, esto es lo que necesito, estoy segura de que aquí es donde yo voy a florecer, Dios proveyó. Yo dije, a ver, si yo quiero llegar a ser una persona capaz de vivir de esto y capaz de vivir bien y de tener un producto high ticket, yo tengo que vivir la experiencia de pagar uno. Y que creo yo que Dios honra eso, porque esos son los pasos de fe. O sea, decir que tengo fe y decir que creo que Dios me va a ayudar es muy fácil. La fe se prueba con los pasos, con las acciones que uno hace. Entonces dije, creo que Dios me va a ayudar, no sé cómo. Y yo empecé una campaña diaria de, Señor, muéstrame dónde está el dinero. Hazlo llegar a mí. Tú dime de dónde yo voy por él, tú dime. Y se dieron varias cosas ahí, de verdad, y entre ellas fueron cosas sobrenaturales que ocurrieron, eh, porque ya, como la gente ya me conocía, de repente me decían, oye, mira, ¿no nos podrás dar un curso adicional? Entonces ya eran cursos por fuera, pues surgieron ahí un par de cursos y todo, y lo junté, y yo me acuerdo que te sorprendí porque dije, en lugar, ¿sabes qué? Sí, ya voy a empezar, te voy a pagar, pero mándame el enlace de un solo pago, porque ya había juntado todo el pago. Le creí a Dios, le creí que ese era el momento. Y hace poquito me decía mi esposo, ¿necesitas volver a tener otro aliciente así para una cantidad más grande, Mirna? Le digo, fíjate que sí. Yo estaba clara, yo decía, eso es. No hay una parte, y hasta el día de hoy nunca ha habido una parte del programa que diga, esto no me interesa, no me gusta, no sé ni para qué lo pusieron, jamás. Todo lo que yo he ido encontrando ahí, desde el día uno hasta el día de hoy, me vuela la cabeza, me emociona. Yo creo tener un nivel de conocimiento y cuando entro, siempre me doy cuenta que hay algo más que aprender y lo disfruto mucho. Y yo creo que es Dios, primero que nada, confirmándome que estoy en el lugar correcto. Y también creo que es Dios honrando la fe que tuve, porque en ningún momento yo me he sentido defraudada. Sigo aquí. Eso es ahorita vamos a hablar de eso porque sigues aquí, porque esto no pasó hace 90 días. Esto que estamos hablando aquí ya lleva mucho tiempo, años, ¿ok? Pero dijiste algo súper poderoso que yo te lo había dicho una vez, pero no sé si te acuerdas, que cuando tú llegaste a esa cita, yo dije dentro de mí, esto no va a ir para ningún lugar porque ella es de México. Y yo vendo high ticket, mis programas son premium, mis programas son personalizados, mis programas son, ¿verdad? De un alto valor. Y cuando tú llegaste y tú hiciste el pago de un solo pago, tú no solamente liberaste la potencia de tu fe, sino que tú fuiste la semilla para yo abrir mi programa a otras mujeres de todas partes del mundo porque le pude creer a Dios que mi cliente ideal, la mujer que él tenía para mí, para yo ayudarla con el depósito que él había puesto en mí, estaba en cualquier lugar y él era su proveedor. Él era el que le iba a suplir para esto. Entonces, realmente, esto fue como que un empuje de fe para ambas. Pero cuéntame, ¿qué fue lo más que a ti te ayudó en ser parte de este programa? Y dile también ahí mismito a las chicas, ¿desde cuándo tú llevas con nosotros en el programa? Porque no estamos hablando de algo que sucedió hace un mes o 2 meses atrás, estamos hablando de un tiempo sustancial. Cuéntanos, Mirna. Mira, yo hace poco encontré la captura de pantalla de cuando pagué, cuando hice ese pago del programa de Monetiza de ese tiempo, y es en marzo del 2024. Marzo del 2024. Y ¿qué fue lo que más me llevó a esta parte de, no sé, de sentir que estaba siendo ayudada? Es que, en primer lugar, yo suelo ser una mujer disciplinada y muy estructurada, es parte como de mi naturaleza. Y encontrar eso en el programa fue para mí como sentir que yo fluía,
en el lugar correcto. Desde que entré y veo lo que ya me estaba esperando y todo, mientras empezábamos las clases en vivo teníamos cosas que ir avanzando y entonces el ir viendo cómo se trabajaba todo con estructuras, nada al aire, nada suelto, todo bien encaminadito, me dio muchísima seguridad. Yo no soy de las personas que necesita mucho color y mucha inspiración en el arte y eso, y que no tenga sustento. Yo prefiero algo en blanco y negro, pero que me lleva a un ABCD, un paso a paso, y todo eso lo encontré aquí. Y por otra parte, todo en un mismo lugar. O sea, no necesitaba yo nada. Yo ya había vivido la experiencia antes de otros lugares donde pagas un curso, pero hasta ahí y luego no sabes si lo hiciste bien o no. Y por otra parte, te quedan cosas sueltas que hay que buscar y esa hora de dónde la encuentro. Entonces, esta parte de que todo estaba bien en orden, estructurado, con un paso a paso, todo el tiempo medido, no te vas a pasar este tiempo y a partir de aquí vas a ver, todo eso a mí me fue dando seguridad, confianza, lo disfruté muchísimo. Entonces, pues eso es lo que a mí me ha mantenido aquí todo este tiempo. Me encanta, excelente, ¿verdad? Y sí, lleva ya bastante tiempo con nosotras, pero no solo eso, sino que ahora también eres una pieza fundamental dentro de nuestro programa. Pero yo quiero que tú me cuentes, Mirna, ahora, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti, luego de tú haber estructurado tu programa, ordenado tu negocio, haber implementado los sistemas correctos, el orden, el proceso? Cuéntanos cómo fue tu experiencia, ese momento y cómo llegaste al momento de poder poner la renuncia en tu trabajo, que era tu sustento por muchos años, ¿verdad? Que te había abierto las puertas para muchas cosas. ¿Qué significó para ti lograr esto? ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó lograrlo? ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Y si Dios te ha fallado desde ese momento hasta ahora. Fíjate que el programa empezó en abril, así que fue abril, mayo y junio. Y para julio yo ya tenía todo lo que necesitábamos hacer. Lo que no tenía yo era el tiempo de trabajar el lanzamiento porque justamente en ese tiempo a mí se me vino mucha carga de trabajo. Entonces no me quedaba tiempo y yo me frustraba. Era muchísimo trabajo y me empecé a sentir muy frustrada porque no le podía dedicar el tiempo. Y mi mente todas las noches era, y yo aquí ayudando a otros y mi programa está en compás de espera. Yo necesito dejar el trabajo para poderle dedicar el tiempo. No porque no se pueda combinar. Antes lo había estado haciendo, pero parece hecho adrede que cuando ya estaba lista para hacer mi lanzamiento y todo, ahí se viene una sobrecarga porque se va el que era mi jefe y me queda a mí toda la responsabilidad. Entonces, hacía el trabajo de mi jefe y el mío y nada más me pagaban mi sueldo, no me daban el sueldo del jefe. Entonces, no podía, estaba atrapada y tomé la decisión. Dije, Señor, yo creo que con esto yo puedo salir avante. Si otros lo han hecho, si Yasmín lo ha hecho, yo también puedo. Y yo renuncio en noviembre del 2024. Y renuncio el 12 de noviembre y para el 12 de diciembre yo había duplicado mis ingresos. Lo que a mí me pagaban en el ayuntamiento, yo lo dupliqué con mi primera parte. No fue a través del lanzamiento como tal, sino que cuando estaba en la etapa de creación de contenido y todo eso, encontré un nicho ahí que no estaba siendo atendido precisamente de mujeres ya mayores que le tenían miedo a la tecnología. Y entonces diseñé para ellas un curso ahora sí que era de 0 a 1 para personas que le tenían miedo, que sí tenían incluso la computadora, pero ni siquiera estaba formateada. Y entonces con ellas fue con las primeras que trabajé.
Y yo dije, si puedo con ellas, puedo con las demás, porque eran personas neófitas totalmente en el tema digital. Y ese curso las llevó a perder el miedo y a hacer lo básico, lo básico. Y por ahí fue que empecé. No era propiamente mi plan y mi nicho que trabajo ahorita, pero sí era una parte del programa que yo tenía que probar, que yo tenía que saber si yo iba a poder hacer eso y cómo hacerlo. Lo hice presencialmente precisamente por el miedo de ellas, no por otra cosa, pero luego muchas cosas las probé digitalmente. Y eso me sirvió para darme cuenta de qué partes de mi programa tenía todavía que mejorar, que facilitar. Entre ellas, por ejemplo, el poner tutoriales de cosas tan simples que para nosotros es, pues es lo básico, pero para la persona que inicia, pues todo le es difícil, todo le parece hasta aterrador. Ahorita ya estoy en una etapa donde yo gano 3 veces lo que ganaba en el ayuntamiento y con menos horas de trabajo. ¿A quién realmente tú ayudas? Y háblanos de tu programa actual, el que tú tienes, que estás promoviendo ahora mismo. Bueno, mira, actualmente estoy como mentora de liderazgo y negocios al estilo de Dios. Y lo digo así porque el liderazgo en general muchas veces tiene un deseo, un anhelo, pero no tiene formato de negocio, no tiene estructura, no tiene sistemas, no tiene nada. No importa si es liderazgo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, pero si es fuera de la iglesia, como por ejemplo las líderes de venta directa, de multinivel, de redes de mercadeo, muchas veces se contaminan con principios que la misma empresa les da, con prácticas que a veces no son del todo claras u honestas. Entonces dije, para que haya un liderazgo que sea funcional, pero que también le agrade a Dios, hay que enseñar a las personas a moverse con los principios de Dios aplicados en el liderazgo, ya sea de negocios o ya sea de iglesia, para que haya esta funcionalidad. Entonces yo ayudo a estas mujeres líderes a construir una estructura clara, sea de su negocio o sea de su ministerio, con sistemas probados y comprobados para que puedan duplicar su liderazgo. Y este punto para mí es bien importante aclararlo. Hay personas, por ejemplo, en venta directa o en multinivel, que tienen unas redes, según ellas, grandísimas, pero cuando tú las revisas, en realidad no tienen duplicación de liderazgo, tienen acumulación de gente que se metieron ahí para comprar un producto con descuento, pero no, entonces no tienen con quién hacer crecer su negocio. Entonces, lo que hay que hacer, y es lo que yo les ayudo, es creo sistemas para que ellas puedan encontrar mujeres ya con potencial de liderazgo a convertirlas en líderes. Eso es lo que yo hago. Entonces les doy el sistema para duplicar su liderazgo y cuando pueden duplicar el liderazgo, pueden también multiplicar sus ingresos. Y aún las líderes de iglesia que tienen a veces una mentalidad religiosa de pobreza, a través de todo lo que les planteo, ellas empiezan a despertar también en la parte de los ingresos, porque cuando tú les estás dando una estructura, y ellas se vuelven formadoras de líderes, ellas empiezan a encontrar su propio valor y empiezan a decir, oye, si esto no lo dan en cualquier parte, sí puedo cobrar. Y empieza a ver este cambio, fíjate. Cuando trabajo con líderes de iglesia, trabajo mucho la mentalidad, la identidad de ellos para que tomen autoridad y puedan tener ingresos saludables, además de la estructura que les ayude a duplicar sus líderes. Que no nada más tengan eh, ovejas que quieren ser atendidas por el pastor, sino que puedan encontrar a esas mujeres en las que de alguna manera se van a convertir en una como copia de la líder, con su propia esencia, sí, pero y que puedan a partir de ahí hacer crecer sus grupos.
También les ayudo para que puedan identificar, porque un grave problema de liderazgo es que tratan a todo mundo igual. Y no puedes tratar a todas por igual cuando las quieres hacer crecer. Tienen diferentes niveles de madurez, entonces que ellas puedan llegar a ese nivel es parte importante, que lo puedan descubrir, que las puedan identificar, porque a partir de ahí pueden trabajar con ellas y pueden duplicar el liderazgo. De eso se trata y qué potente, ¿verdad? Poder ver esto y que lo puedas expresar con esta claridad, porque sí, son muchos problemas, especialmente en la iglesia y los multiniveles, pensando que se trata de traer mucha gente, pero mucha gente no significa más ingresos, significa más problemas, pero cuando traes la gente correcta y las puedes multiplicar, entonces sí que esto comienza a funcionar. Entonces, Mirna, ¿tú tienes algún recurso, una llamada gratis o algo que tú puedas darle a las personas que lo vamos a poder poner debajo de este video para que ellos puedan conocer más de ti, contactarte o sacar una cita directamente contigo? Mira, de hecho tengo ahorita dos que tengo ahorita corriendo actualmente. Tengo un curso gratuito dentro de mi comunidad de School. Se llama El Mapa de tu Liderazgo. Como es un recurso gratuito, se pueden ingresar ahí para tenerlo. Lo tengo abierto hasta hasta el día último del mes, porque ya después voy a volverlo a cerrar y mi school es de paga, pero ahorita es por parte de una eh, campaña que estoy haciendo, ¿no? Y también estoy regalando una cita estratégica de 45 minutos para una auditoría EDL, que es el método del que te hablo, donde yo en esta auditoría puedo ver en dónde tienen ahorita el problema. Si es un problema de falta de estructura, si lo que tienen es un problema de duplicación del liderazgo o si su problema es del liderazgo digital, en dónde tienen dónde está ahorita la parte que las está deteniendo para poderlas destrabar de ahí. Tengo estos dos recursos funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer es que van a poder encontrar estos recursos debajo de la descripción de este video para que tú puedas conectar con Mirna y ella te pueda ayudar a ti a llevar tu liderazgo, tu red, tu negocio, tu iglesia al siguiente nivel, pero a la manera de Dios. Mirna, ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a una coach o mentora que se encuentre quizás como tú estabas, quizás regalando todo sin poder ver el valor o que quizás ha intentado dar este paso, pero ha puesto quizás los recursos como una excusa en vez de hacer como tú hiciste, de moverse, hacer que apareciese? ¿Qué le puedes decir? Mira, yo creo lo que la palabra dice, que hay que comprar la sabiduría. Dice, ve y compra la sabiduría. Yo creo que cuando uno está ya estancado y no sabe hacia dónde ir, hay que buscar la ayuda, hay que pagar por esta ayuda, hay que saber pagar y honrar a quien te saca de un problema y que a la larga termina pues ahorrándote muchos problemas o incluso te permite después tener unos mejores ingresos. Entonces, y yo creo sinceramente que el método de mentoría es el método que más funciona. Yo probé tener cursos, también probé tener de repente algunos programas, pero que no tenían un mentor de planta, sino que estaban abiertos, grabados y cada quien haga lo que pueda, ¿no? Yo creo mucho en en el método de de la mentoría, porque además es el modelo que Dios dejó. Para el aprendizaje transformador, solamente veo en la Biblia ese método. Un maestro con un discípulo que le veía hacer las cosas y luego las hacía y luego el maestro lo visualizaba, lo auditaba y yo creo que es lo que funciona. Entonces, siempre buscar ayuda con Dios es el primer paso, pero muchas de las cosas Dios te va a ayudar a través de alguien que le envía con la capacidad de ayudar. Entonces, para mí ese es el modelo que mejor funciona
y que yo creo que todo aquel que está estancado necesita, porque aparte cuando tú estás estancado ya no ves más allá de tu problema, ¿no? Estás viendo dentro de la caja y entras alguien con una visión desde arriba y te diga, mira, fuera de la caja está todo esto esperándote. Y creo que esa es la fórmula que mejor funciona. Wow, pues me encanta y para eso estamos aquí, para ayudar a esas coaches, mentoras, terapeutas que han hecho todo lo que ellas han tratado, lo que creen posible, tienen un montón de piezas sueltas y no pueden monetizar sus negocios, no tienen estructura, no tienen sistema, automatizaciones y estamos aquí con nuestro programa Monetiza, construye tu negocio de coaching en 90 días, un negocio de alto valor con un sistema paso a paso que te va a permitir a ti desde estructurar ese cliente ideal hasta tener tus primeros clientes high ticket y cambiar tu vida por completo, como Mirna, ahora que ha podido triplicar sus ingresos y hacer menos trabajo, sentirse más alineada y con mucha más paz para poder hacer más con menos. Así que si tú nos estás viendo, mira aquí abajo de la descripción los recursos que tenemos para ti, cómo conectar con la señora Mirna para que te ayude también a ti si esa es tu necesidad, si no eres una coach mentora que necesitas estructura para tu negocio, pero necesitas alguien que te ayude a impulsar tu negocio digital, tu liderazgo, tu iglesia, tu multinivel, tu negocio de venta directa. Tenemos la persona perfecta aquí y es la señora Mirna Carranza. Mirna, muchísimas gracias, te bendigo y declaro que en este año 2026 vas a duplicar lo que ya estás haciendo ahora para que sea una sectuatinta. ¿Cómo se dice secto así? Que duplica sectamente tus ingresos y puedas seguir escalando, puedas seguir impactando y puedas seguir viendo lo siguiente que Dios tiene para ti. Bendiciones.